Está debidamente toda la pizarra, ¿ves? Sí, cómo no, Okay. está aquí. Bueno, vamos a arrancar, pues. Bueno, hoy vamos a arrancar a ver el tema de, propiamente, de contratos de opciones, ¿correcto? Y vamos a recordar, porque esto lo habíamos dicho en su debido momento, que un contrato de opción es un contrato donde dos partes se ponen de acuerdo y negocian un derecho. Es decir, una parte se encarga de, o compra el derecho bien sea a comprar o sea a vender un activo subyacente, y la otra parte está obligada a hacer lo que diga la primera. Y por eso el contrato se llama de opciones. O sea, en otras palabras, ¿qué es un contrato de opciones? Es un contrato donde participan dos personas, una de las cuales compra un derecho. ¿Un derecho a qué? Un derecho a comprar o un derecho a vender un bien, que es el activo subyacente, en unas condiciones preestablecidas. Es decir, se conoce el precio y se conoce el tiempo que dura ese derecho. De tal forma que la persona que compra paga una prima por tener ese derecho. ¿De acuerdo? Y la persona que vende lo que hace es recibir el valor de la prima en compensación a la obligación que él está asumiendo. Entonces, focalicémonos ahí. Sí. ¿Qué es una opción? Es un contrato. Un contrato donde participan dos personas. Una persona compra un derecho y la otra persona, por ende, se obliga a hacer lo que haga la persona que tiene, lo que la persona que tiene el derecho exija. ¿A qué puede ser ese derecho? Ese derecho puede ser a comprar o a vender. Cuando el derecho es a comprar, se conoce como una opción call. Y cuando el derecho es a vender, se conoce como una opción put. Ahora, ¿qué es lo que es importante aquí? La persona que compra la opción, sea un call o sea un put, es la que tiene el derecho. Y ella lo va a ejercer si económicamente le es atractivo y le es rentable ejercer ese derecho. Ese derecho, repito, puede ser a comprar un bien o puede ser a vender un bien. ¿Por qué la persona que vende la opción vende una opción? Porque ella se atreve a vender una opción. Porque el precio que recibe por esa obligación que está tomando esa persona lo considera justo, lo considera desde el punto de vista matemático, lo considera racional. Entonces, ¿qué ocurre? El comprador paga por tener ese derecho y el vendedor recibe el dinero por obligarse a hacer lo que diga el tenedor del derecho. Por eso el contrato se llama de opción, porque no es obligatorio ejercerlo. ¿Quién decide si se ejerce? El tenedor, el que lo compró, el que pagó por ese derecho. Si él decide que lo quiere ejercer, lo ejerce. ¿Y cuándo lo ejercerá? Lo ejercerá cuando le sea económicamente rentable ejercerlo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué elementos se definen en ese contrato? Hay que definir, por supuesto, cuál es el activo, como ocurría en el caso de los futuros. Hay que definir cantidad y calidad. Hay que definir el tiempo que dura ese derecho, con qué condiciones se puede ejercer. Es decir, el derecho tiene una duración, no es indefinido. En función de este tiempo, vamos a ver que el derecho puede ser que haya dos tipos de opciones. Las opciones americanas y las opciones europeas.
Las americanas son aquellas opciones que pueden ser ejercidas en cualquier momento, desde que se emite la opción hasta que se venza. Buenas tardes. En cualquier momento, desde que se emite la opción hasta que se venza, si puede ser ejercida en cualquier momento, se conoce como una opción americana. En cambio, por contraste, las opciones europeas son aquellas que solamente pueden ser ejercidas en un momento del tiempo. Y ese momento del tiempo es al vencimiento de la opción, el día del vencimiento. O sea, solamente en ese momento el tenedor del derecho puede decir que lo ejerce. Y ustedes me dirán, ¿cuál de las dos es más ventajosa? Por estricto sentido común, pareciera que la americana es más ventajosa, porque yo la puedo ejercer en cualquier momento del tiempo. Pero vamos a demostrar a lo largo de la materia, de lo que desarrollemos en esta materia, que es prácticamente irrelevante, porque por muy americana que sea la opción, no se justifica ejercerla de manera anticipada. Eso lo vamos a demostrar a lo largo del tiempo. Básicamente nosotros vamos a estudiar opciones europeas. ¿Por qué? Y como vamos a comprobar, las americanas no se van a ejercer salvo unas muy honrosas excepciones. De resto, las opciones no se ejercen, sino que es preferible venderlas a ejercerlas de manera anticipada. De todas maneras, dejemos eso para un segundo bloque, para una segunda oleada. Lo que me interesa a mí es que sepamos que existen esos dos tipos de opciones en función del tiempo. Cualquier tipo de opción tiene una vida útil, que es hasta el vencimiento del contrato, pero en función de cuándo puede ser ejercida, pueden ser americanas o pueden ser europeas, sabiendo que las americanas son aquellas que pueden ser ejercidas en cualquier momento del tiempo. Muy bien, si sabemos cuál es el activo, sabemos cuál es el tiempo que hay que definir. Hay que definir el precio de ejercicio. ¿Y qué es el precio de ejercicio? Es el precio al cual se tiene derecho a comprar o a vender. Si yo adquiero un derecho, tengo que estar claro a qué valor o a qué precio tengo derecho a comprar en el caso de los calls o a vender en el caso de los puts. Es simplemente el precio al cual se tiene el derecho a ejercer ese derecho. ¿De acuerdo? Y ese es un precio que es inamovible. O sea, ese precio no lo podemos cambiar. El contrato tiene ese precio preestablecido. Ese es el precio del contrato. Por lo tanto, no podemos nosotros cambiar ese valor para ajustarlo a una necesidad que podamos tener. Lo que nosotros sí podemos hacer es escoger dentro de un universo de contratos el que tenga el precio que a nosotros nos convenga. Pero el contrato tiene un precio fijo y está completamente preestablecido. Si todos esos elementos son fijos y están preestablecidos, bueno, ¿qué es lo que se negocia en el mercado? ¿Qué es lo que la oferta y la demanda afectan permanentemente en ese proceso de compra y venta del instrumento financiero? Un elemento nuevo para nosotros que vamos a llamar la prima. La prima no es más que el valor del derecho, el valor económico de ese derecho. Es decir, si yo estoy interesado en adquirir el derecho, ¿qué es lo que tengo que subir? La prima que estoy dispuesto a pagar. Si yo como vendedor de la opción no estoy dispuesto a vender, no tengo interés real de vender, ¿qué es lo que hago? Subo el precio para que no me compren. De tal manera que lo que regula el mercado, el valor que la oferta y la demanda buscan para poder hacer transacciones, es la prima. Fíjense que esto difiere un poco del concepto de los futuros. En el caso de los futuros, nosotros comprábamos y vendíamos, o sea, la puja era el precio del activo subyacente. Yo subía el precio
del contrato o lo bajaba en función de mi interés de comprar o vender. En aquel caso ambas partes estaban obligadas, una a comprar y la otra a vender. En este caso hay un comprador y un vendedor, pero ese comprador y vendedor lo que hacen es cambiar el precio del derecho. Y fíjense que es interesante, porque aquí estamos entrando en un juego desde el punto de vista financiero completamente diferente. Aquí estamos hablando de un juego a través del cual quien compra el derecho, lo máximo que puede perder es la prima. Si yo soy el comprador del derecho, si yo soy el comprador de la opción, lo máximo que puedo perder es la prima. En cambio, quien vende el derecho, lo máximo que puede ganar es esa prima que está cobrando. Pero fíjense qué interesante. Si yo compro pagando una prima, yo puedo obtener un beneficio muy superior a la prima que pagué. Voy a poner un pequeño ejemplo numérico. Si yo compro el derecho a comprar acciones de Apple a $550 la acción, y imaginémonos que pagué $20 por ese derecho, ¿qué pasa si la acción de Apple llega a $650? Bueno, yo voy a ejercer el derecho a comprarla a 550, porque yo puedo comprar a 550, venderla a 650, me gané 100, y si le imputo el costo del derecho, que fue 20, yo me gané $80 en esa transacción. ¿Y qué es lo máximo que yo puedo perder si compré el derecho a $20? Esos $20. Entonces estamos en presencia de un juego financiero que es completamente diferente al que estábamos acostumbrados con los futuros. Aquí, quien compra, lo que está poniendo en juego es la prima y puede ganar mucho más, pero lo máximo que puede perder es la prima. Lo mismo al revés le ocurre al quien vende. El que vende, lo máximo que puede ganar es la prima, pero puede perder mucho más si el derecho se lo ejercen a esa persona. Recuérdense que el comprador tiene el derecho, el vendedor tiene que hacer lo que diga el comprador. No hay remedio. ¿De acuerdo? Entonces estamos en presencia de un juego financieramente asimétrico, porque el flujo de pagos que genera este instrumento financiero frente a alzas del precio del activo subyacente es completamente diferente al flujo financiero que produce cuando el precio se comporta en sentido contrario, cuando baja. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tenemos dos tipos de opciones: opciones calls y puts. Bien. Ahora un momentico.